Antes de explicar este movimiento, es importante conocer quién es Dugin y aclarar algunos mitos actuales alrededor de este personaje. Dugin nació en Moscú un 7 de enero de 1962. En 1979, Alexander se matriculó en el Instituto de Aviación de Moscú. Fue despedido sin obtener un título, ya sea debido a un bajo rendimiento académico, acciones disidentes o una combinación de ambos. Posteriormente, comenzó a trabajar como barrendero. Utilizó una tarjeta de lector falsificada para entrar en la biblioteca Lenin y seguir estudiando. Sin embargo, fuentes alternativas afirman que en la realidad comenzó a trabajar en un archivo de la KGB, otorgándole acceso a literatura prohibida sobre la masonería, el fascismo y el paganismo. Es importante aclarar que Dugin en varias entrevistas ha dejado claro que mucha de esta información encontrada en internet ha sido manipulada y alterada para hacerlo ver mal en Occidente. Eventualmente, Dugin se convierte en un disidente anticomunista y en la década de los 80 comienza públicamente a oponerse al régimen soviético. Terminó uniéndose a diferentes partidos y grupos políticos nacionalistas como Pamiat y el Círculo Yushinsky. Aún así, tuvo una amistad cercana con comunistas, como por ejemplo el líder del Partido Comunista de la Federación Rusa, Gennady Zyuganov. En el 1993 cofundó junto a Eduard Limonov el Partido Nacional Bolchevique, partido que abandonó en el 1998 por disputas con Limonov. No indagaré en el nacionalbolchevismo ya que hice un video al respecto, lo pueden encontrar en la descripción. En el 1997, Dugin publicó su libro Fundaciones de la Geopolítica, un libro relativamente conocido en la Academia Rusa, el cual en su momento dio mucho de qué hablar. Este libro alegadamente llegó hasta la Academia del Estado Mayor y se ha creado una teoría conspiranoica la cual aboga por la idea de que Dugin es la inspiración de Putin y la política externa moderna rusa. De esto último no hay evidencias concretas, y es más una conspiración occidental. Podemos ver medios occidentales promoviendo esta idea de Dugin y Putin como un hecho en diferentes medios. La realidad es que Dugin no es muy popular en Rusia. Solo las personas bien adentradas a la academia y política saben quién es a profundidad. Su popularidad aumentó recientemente debido a la muerte de su hija Daria Dugina en un atentado en el 2022 mediante un carro bomba. El ruso común, sin ningún interés en la política, puede reconocer a Dugin de una manera casual, debido a sus apariciones en las noticias o debates públicos. Dugin comenzó rápidamente su propia publicación llamada Elementi, que inicialmente elogió al Frank Jean Francois Tiriat, quien más tarde abogó por un imperio eurosoviético que se extendería desde Dublín hasta Vladivostok, y también necesitaría extenderse hacia el sur ya que requiere un puerto en el Océano Índico. Celebró constantemente tanto la Rusia zarista como la stalinista. Pero ¿qué dijo Dugin acerca de su cuarta teoría política? La cuarta teoría política se basa en la observación de que algo no va bien, en un sentido global. Algo va mal en los cimientos mismos de la sociedad en la que vivimos hoy. La cuarta teoría política comienza con un distanciamiento de los procesos evidentes que se desarrollan a escala global. La cuarta posición es el resultado del desacuerdo con el curso del cambio y la evolución interna de estos paradigmas políticos. El primer movimiento de la cuarta posición es rechazar radicalmente el liberalismo y su versión subatómica posmoderna, de algún modo ya posliberal, que se ha convertido en la corriente política dominante actual. Pero este rechazo se va unido en la cuarta posición a una clara comprensión del hecho de que tanto el comunismo como el fascismo están hoy en primer lugar incorporados al liberalismo de forma retraída, y en segundo lugar ya no son alternativas reales por dos razones fundamentales. La segunda y tercera teoría política perdieron históricamente frente al liberalismo. La segunda y tercera teorías políticas perdieron históricamente frente al liberalismo. En el plano de la filosofía política eran menos coherentes con el paradigma puro de la filosofía política de la modernidad que el liberalismo. Las teorías políticas segunda y tercera eran productos de la filosofía política de la modernidad, lo que significa que, aunque hubieran ganado, seguirían expresando en última instancia la matriz de la filosofía política de la madre. De hecho, si el comunismo hubiera reclamado la victoria sobre el liberalismo y demostrado con ello que es el paradigma comunista el más moderno y que, por tanto, solo a través del comunismo se puede entrar en la posmodernidad, entonces habría conducido aproximadamente a los mismos resultados paradigmáticos a los que nos enfrentamos ahora. Incluso si el fascismo hubiera triunfado a escala mundial, tarde o temprano, en la medida en que también es una ideología de la modernidad, habría conducido a las mismas consecuencias que están en la base del planteamiento materialista común. Uno de los atributos característicos de la ideología nacionalsocialista fue el racismo. Sin embargo, el racismo formaba parte originalmente de la primitiva cosmovisión liberal característica de la época de la conquista colonial anglosajona. De hecho, el racismo en su forma cultural, no biológica, ha triunfado a escala mundial en la actualidad,
ya que Occidente ha impuesto sus propios criterios a todo el mundo, declarando que sus valores son universales y exigiendo que sus intereses sean reconocidos como universales. Sin embargo, en el contexto de la dominación del liberalismo, el fascismo atlantista y proamericano es solo un elemento secundario y subliberal. Imaginemos, en términos relativos, que si Hitler hubiera ganado la proporción, no solo sería diferente, el racismo sería el elemento dominante y el liberalismo latente o subfascista. En resumen, hipotéticamente hablando, si otras ideologías políticas hubieran ganado la batalla por la esencia de la modernidad, habrían expresado, no obstante, el mismo paradigma que el liberalismo en la actualidad. La cuarta posición procede de animar a los seres humanos, grupos, pueblos, civilizaciones y religiones a decir no a la posmodernidad cuya matriz es el liberalismo. De ahí surge la pregunta, si no eres liberal, ¿quién eres? ¿Un comunista? ¿O tal vez un adepto de la tercera teoría política? En otras palabras, la distancia crítica en relación con la tendencia básica de hoy en el plano de la filosofía política nos lleva naturalmente a la segunda y tercera teorías políticas o su mezcla, el nacionalbolchevismo. Todo esto estaría en efecto en oposición al liberalismo, pero sin embargo dentro del marco establecido por la modernidad. Así pues, nuestra oposición al liberalismo, una vez más, acaba inevitablemente apelando a formas periféricas de la modernidad. En este caso, nos limitamos a declarar que no nos gusta la esencia de la modernidad en su forma pura, el liberalismo, y nos oponemos a la modernidad desde su periferia. Esto es solo conservadurismo. Solo ofrece ralentizar la modernidad mientras sigue avanzando en la misma trayectoria hacia el mismo objetivo, solo que significativamente más despacio. Y esto es lo que obtenemos una vez que nos situamos a distancia de la tendencia dominante, la filosofía política de la posmodernidad como único resultado del dominio global de la primera teoría política, el liberalismo. Entonces no somos más que conservadores modernistas. Incluso dentro de los círculos liberales hay liberales de mentalidad vanguardista que se alegran de la transición a la posmodernidad como quien dice. En consecuencia, las tres ideologías políticas de la modernidad ante la visión de futuro, el rostro de la posmodernidad, pueden situarse en posiciones conservadoras. El comunismo y el fascismo son en sí mismos conservadores frente al liberalismo, en cualquiera de sus formas. El conservadurismo liberal existe en la medida en que los liberales temen la expresión última de su propia plataforma ideológica. Sin embargo, hoy la humanidad se mueve, deriva hacia la posmodernidad. Hay quienes entienden que no solo se trata de una corriente demasiado rápida, sino que esta corriente no fluye hacia ella, sino en mala dirección. El río debería fluir hacia atrás. Este es el sentido de la cuarta teoría política. La esencia de la cuarta teoría política reside en que rechazan no solo una de las ideologías políticas de la época de la modernidad, sino todas ellas. Las tres teorías políticas agotaron el espectro de que la modernidad puede ofrecer. La cuarta posición les dice no, y se muestra disconforme con la corriente del río en dirección a la filosofía política de la madre. La cuarta posición es una teoría de la revolución global, absoluta y radical dirigida no solo contra la dominación de Occidente en particular, contra el estado actual de la civilización europea, la hegemonía de los Estados Unidos de América o el liberalismo, sino contra la modernidad misma, contra el paradigma político del logos de la Gran Madre, contra la metafísica en la que el mundo se ve de abajo arriba.